hay hasta encuestas hoy mismo que plantean, publicadas en los diarios de hoy, los riesgos del que hay en el mundo respecto a ver, considerando el enojo de la opinión pública casi poco menos que mundial con sus respectivos gobiernos. Mucha gente ve obviamente peligros en ese plano. Anoche Carlos hizo un comentario muy interesante sobre el tema. La doctora Carrió dijo en un reportaje que le ofreció al diario La Nación el fin de semana que el destino democrático está en riesgo. A mí me parece el tema más importante del mundo, ¿no? Junto con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Así que voy a arrancar esta conversación con ella hablando de este asunto. Doctora Carrió, un beso grande, buen día. Buen día, hace mucho que no lo escuchaba. Sí, lo escuchaba en el CNN. Acá estoy. En Estados Unidos en CNN. Acá estoy en CNN Radio en Argentina, doctora Carrió. No sabía. Así que le damos la bienvenida. Estaba hablando con la moda. Sí, le damos la bienvenida. Un beso grande. Bueno, creo que usted ha dicho, y yo comparto ese punto de vista, que lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania es justamente una confrontación entre la democracia y en los proyectos autocráticos que dan vuelta por todo el mundo. ¿Es así? Sí. Todo en el contexto también de un hipercapitalismo, Es decir, acá algunos países, por ejemplo, desarrollan un hipercapitalismo con autoritarismo. Y otros desarrollan el mismo hipercapitalismo, pero en democracia, lo cual supone... ¿Cuál es la diferencia básica? Que los sistemas autoritarios no aseguran la libertad, sino que aseguran la opresión, y los sistemas democráticos aceptan y de alguna manera representan una pluralidad mucho más extensa en un mundo muy fragmentado en intereses y en valores. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema? Se resuelve por más democracia, no por menos democracia, porque es la única forma en que la libertad puede tener cabida siempre y cuando haya república. Es decir, la democracia per se no lo asegura, porque podemos tener el riesgo autoritario de democracias mayoritarias. Es decir, sin república tampoco hay democracia, porque si no sería la dictadura de la mayoría, lo que trae opresión de las minorías. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto entonces, esta cuestión democrática, la república y la democracia son las dos arquitecturas políticas que permitieron la libertad en el mundo. Y lo otro que permitió la libertad en el mundo es la existencia de la ley, del Estado de Derecho. No hay otra salida para la libertad de los hombres. No hay otra salida para una relativa, igualdad de oportunidades. Y la pelea de fondo es esta, porque la pelea de fondo dice Nueva Guerra Fría, yo llamo Tercera Guerra Mundial híbrida, porque se está utilizando tecnología nuclear y no hay que sacarle a las cosas las palabras, el significado a las palabras, porque lo que vamos a ver en los próximos años, esto ya se inició, o sea que vamos a ver su desarrollo. Ahora, la pelea de trasfondo, la lucha de trasfondo que tienen que dar las sociedades y que no la están dando, al contrario, es justamente la pelea entre democracias y dictaduras. La peor democracia siempre es mejor que la peor dictadura. ¿Por qué está acechada la democracia? Por las demandas de la sociedad, por el cansancio de las sociedades y por la corrupción de las élites políticas. Entonces, lo que hay que hacer es dar una solución a esto. En ese sentido, no es cuestión de decir vamos contra un sistema político en su totalidad, sino tenemos que reformular la democracia desde la democracia. Contrato moral y contrato social, transparencia, en este caso de Argentina, boleta única, y en la discusión mundial no se puede ser no se puede ser presidente, porque yo recuerdo esto ante la Segunda Guerra Mundial, en la Convención Radical, donde estaba Marcelo T. Alvear, quizás el presidente más legalista que tuvo la Argentina, pero que era el único hombre que conocía el mundo. Entonces él sostuvo en la convención, que perdió porque ganó la presidencia, ganó la neutralidad, y como vimos, el efecto de la neutralidad fue pro-Hitler. Esta es la verdad. Es decir, Argentina
después sos sancionada por jugar a favor de Hitler, y de hecho toda la gente que estuvo en el genocidio en Alemania, muchísimas de esas personas se encontraron en la Argentina. Entonces hay momentos en la civilización, en la historia, que uno tiene que tomar definiciones claras. Y la definición clara es democracia versus dictadura. Nosotros vamos a pelear y a luchar por la democracia, y no puede haber ni. Esta es una definición, es lo que les dijo Alvear: si hay ni, es pro dictadura. Totalmente. La segunda cuestión que hay que analizar, y que vos la habrás visto muy bien en Estados Unidos, que acá hay un enfrentamiento central que yo creo que se lleva a Europa, porque en Europa también está en discusión la democracia y la dictadura. Es decir que, y Putin está avanzando a donde quiere. ¿Qué quiero decir? La zona de Donbass es lo que llamaríamos la pampa húmeda, son los alimentos, a 400 millones de personas en el mundo. Y tomó ya Mariópolis, le falta Odessa, le falta Odessa para cerrar, para hacer más inviable una Ucrania sin su pampa húmeda y sin puertos. Pero el proyecto de él es imperial, es zarista. Yo estoy estudiando hace 10 años a este hombre, porque creo que es un psicópata perfecto, hasta el punto que creo que hubo alguna manipulación, porque yo no puedo pensar que Alemania tenga tal alta dependencia del gas y del petróleo sabiendo quién era Putin. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Es decir, de alguna manera esto es o una ingenuidad o una manipulación de un hombre que en realidad mira a Occidente. ¿Qué quiero decir? Es Occidente, porque de alguna manera, desde Pedro el Grande, Catalina, ustedes vieron que Rusia miró a Occidente, por eso se construyó San Petersburgo, para llegar a París, Leningrado, después San Petersburgo, etcétera. Fue una emulación eso, ¿no? Sí, cuando hicieron San Petersburgo, quisieron hacer París, obviamente, no quisieron europeizar Rusia, ¿no? Claro. Pero también era la vía por el Mar del Norte hacia París, es decir, no hay que confundir en el sentido de que toda Rusia no es Occidente, al contrario. La impronta zarista quiso ser Occidente y quiso ser imperial en Occidente. Y hay libros que hablan de ello. Entonces, en la realidad paralela que vive Putin, no solo es volver a los límites de la Segunda Guerra, ¿está? A los límites que diseñó Stalin de alguna manera, sino que hay algo más. Ahora se explica por qué Rusia, por ejemplo, ayudó a Trump a llegar al poder. Ahora se explica por qué interviene en lo que se llama el patio trasero de los Estados Unidos. Te estoy hablando, no descalificando, sino de cómo se habla, cómo habla Putin o cómo habla Estados Unidos, en la penetración en América Latina buscando alianzas. Lo cierto es que hay que tomar decisiones, y los líderes políticos tienen que tomar decisiones, y me parece que esta decisión es crucial, y nosotros no podemos renunciar a toda una historia, a una historia que con sus enormes errores, con sus enormes defectos, le ha dado al mundo la oportunidad de la mayor prosperidad en su historia, que fue el momento del Estado social democrático o del Estado liberal democrático, porque todo Estado democrático o es liberal o no es. La democracia liberal en lo político es democracia liberal. No hay democracia socialista, porque las democracias socialistas fueron dictaduras. Entonces, en una sociedad tan compleja como la nuestra, tan diversa, nosotros tenemos que tener una posición muy clara, y además pluralizar mercados. ¿Qué quiere decir? Tenemos que tener una economía exportadora, la única salida que tiene la Argentina, y segundo, plural, para no tener que depender solo de una inversión o de demandas de países, sobre todo autoritarios. Yo estoy mirando hace muchos años a la India, vamos a ver cómo juega, porque ahora está en una etapa populista, pero la India podría ser un país que, si jugara, como tiene doble cabeza, del Asia y a su vez occidental, podría jugar un rol determinante en los próximos años si jugara a favor de la democracia. Doctora Carrió, estamos comentando obviamente un tema que es un tema crucial en el mundo, que son las tensiones
entre las democracias y las autocracias que han llegado ahora, digamos, a un plano de carácter militar, ¿no es cierto? En este contexto, usted mencionó 3 episodios, 3 situaciones que no hacen más que producir, si compartimos este punto de vista de las tensiones, que agarrarse la cabeza. La fotografía del expresidente Macri con Donald Trump, la relación muy personal entre la señora Kirchner y Vladimir Putin, y el comportamiento ambivalente del Papa y del Vaticano respecto a la cuestión de Rusia y Ucrania. Y yo le agregaría acá, si usted me permite, que también el comportamiento del presidente Fernández ha sido bastante, para ser suave, ambivalente respecto del tema, ¿no? Exacto, con una pésima mala suerte. Sí, claro. Porque yo creo que los gobiernos que están un poco perdidos, solo Alberto Fernández le puede tocar ir a Rusia a hacer una visita a Barbados y a Rusia, tragicómico, ¿no? Una semana antes de la invasión. Entonces, ¿qué significa la foto de Macri con Trump y la relación personal de la señora Kirchner con Vladimir Putin, a su juicio? Bueno, ella tiene una alianza con Putin que más de ella que de Putin, ¿está claro o no? Ella tiene una decisión a favor de Putin. Yo conté los encuentros en La Habana, donde ella cree que es la heredera de esa especie de entre, ¿cómo se llama? El Castro y que ya estaba muy enfermo. Y también el Chávez, perdónenme, pero estoy vieja, entonces los nombres me cuestan que me salgan. Entonces, de alguna manera mira a Putin con esa fascinación, pero también cuando ella estuvo en Cuba, yo lo denuncié en su momento, veía a la hija, pero la verdad que no estaba todos los días con la hija, porque esa no es la relación, sino que ahí la vieja KGB, que siempre operó, esto lo señalaba Frondizi muy claramente cuando le decía a Kennedy, miren, ingresen a Cuba a la Sociedad Americana de Naciones, porque si no por ahí va a entrar en la Guerra Fría, por ahí va a entrar Rusia en América Latina, que de hecho dio lugar a muchísimas versiones y desestabilizaciones por guerrilla en América Latina. Nadie tuvo tan clara toda esta cuestión geopolítica más que Frondizi. Y entonces, de alguna manera, esta relación, ahora, esto es lo de Cristina. Si Cristina llegara al poder, esto lo tenemos claro, la alianza es con Rusia. Entonces, geopolíticamente nosotros, si jugamos por la democracia, tenemos que, las instituciones republicanas tienen que sostener un presidente hasta las elecciones. Y lo bueno de las instituciones republicanas, que yo estoy viendo un paso adelante, es que sostienen a cualquier presidente y resisten un pésimo presidente. El objetivo nuestro tiene que ser no boicotear más al presidente de lo que el presidente se boicotea a sí mismo. ¿Está claro? Sino por el contrario, conducir una nación a una elección democrática con boleta única, etcétera, dar el debate sobre qué es la libertad, porque creo que acá hay una gran confusión. Si no hay ley, no hay libertad. Y algunos proponen lo que se llama la libertad del goce permanente, que es hipercapitalismo. ¿En qué sentido? Que es yo hago lo que deseo, el puro goce lleva al vacío, el vacío lleva al deseo. Esta es, digamos, esto se trata de consumo de drogas, de lo que sea. Esa libertad del quiero es incompatible con la libertad, porque uno termina siendo esclavo de lo que se llama una falsa libertad. Y esto es muy manipulado en este momento por coaching que están tratando de avasallar las democracias, ¿eh? El mismo Zelensky, ¿se acuerdan cómo asumió? Es decir, cómo ganó. Con outsider, atacando todo el sistema político democrático. Y esto lo estamos también viendo en muchísimos países del mundo, entre ellos la Argentina. Y esto da rédito político. El problema es que cuando la gente ya ingresa, el autoritarismo uno no sabe cuándo entra. No se da cuenta, ahora después no puede salir. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, es un momento de definiciones claras. Y yo veo mucha ignorancia en la clase política. Y si hay esta relación... En este caso, con Macri... era innecesario. Macri y Trump. Era innecesario. Está claro, era innecesario. Porque si uno es jefe de Estado,
y Trump es el presidente de Estados Unidos, uno tiene que reunirse. Pero en una foto, en un carrito de golf, en Palm Beach, la verdad, con un hombre que asaltó el Capitolio, es otra cuestión. Entonces, yo sigo queriendo a Macri, etcétera, pero me parece que no hay impunidad para cualquier acto. Ni siquiera simbólico, ¿eh? Sí, porque la sociedad está desesperada, porque tenemos una alta inflación, porque no es una definición democrática hoy sacarme una foto, ¿está? O sacarse Cristina la foto, o Alberto Fernández sacarse la foto con Putin. Hay que poder entender la profundidad de la crisis democrática y no se sale demoliendo la democracia, se sale transparentando la democracia, se sale reforzando la república para reforzar las libertades individuales y los derechos y oportunidades de las personas. Usted mencionó a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, me queda el tercer punto que comentamos, que es la actitud ambivalente del Papa Francisco. ¿A qué cree que se debe? No, lo del Papa Francisco, ustedes saben que Putin, que es un psicópata perfecto, es decir, es un brillante, un canalla, pero es brillante. Lo que hizo es reconciliar al patriarcado de Moscú con el Papa, que creo que llevaban 1000 años o algo así sin hablarse, porque el patriarcado de Moscú es lo más ortodoxo e imperialista, y esta es la gran diferencia con Stalin, está claro, que tiene Putin. Entonces, no sé si este pito es para nosotros no, o para es para... que se nos habla. No, pero, que siga, que estamos escuchando con entonces, atención. lo que hace el Papa es pedir el cese de la guerra, pero en ningún momento, obviamente no hay que condenar a los rusos, porque finalmente hay que diferenciar entre un dictador y una nación, pero no hay una condena a Putin frente al desastre en Ucrania. Entonces, esta cuestión donde esta supuesta pedido por la paz y por el cese de la guerra y el perdón, porque yo fui a la iglesia de Luján cuando se pidió el cese, y cuando vi lo que trasuntaba, decía perdón al pecador, yo me di cuenta que hay momentos en la historia, está jugando como Pío XII con Hitler. Jugar, que es no jugar, le ha traído una especie de complicidad enorme a la Iglesia Católica con el nazismo. Entonces, no se juega de esta manera. Yo sería mucho más claro, y lo digo como cristiana, yo necesito un pastor que juegue muy claramente en favor de las libertades, en favor de señalar quiénes son los que amenazan las democracias y oprimen a sus propios pueblos, ¿no? Pero la situación es muy álgida, porque lo dijo el barómetro latinoamericano, hay también un cansancio respecto de las expectativas. Y esto tiene que ver también con políticos que no se forman, que no estudian, que no se dan cuenta de la historia, cuando todo es me gusta no me gusta aquel, quiero, cuando todo es solo aspiración a un cargo y no una lucha por ideas centrales, los países se pueden perder. Y el último punto que yo señalaría es que nosotros tenemos 200 años exclusivamente, no comenzamos como nación, a diferencia de Francia, que es una nación-estado, sí nacieron los estados. Nosotros, como somos descolonizados, nacimos como estado. Y el estado construyó la nación. En esto, en la tarea del kirchnerismo de destruir la idea de nación, de Avellaneda, de Alberdi, de Sarmiento, fue terrible, ¿no? A través de una transformación educativa que dejó mentes vacías, no mentes fanáticas de Cristina, simplemente mentes vacías, generan la posibilidad de destruir un Estado, de aniquilarlo, supone también la inviabilidad de un país como nación. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Hay que sustituir el Estado? Sí. ¿Hay que achicar el Estado? Sí. ¿Hay que hacerlo más eficaz, más inteligente y más transparente? Sí. Claro. Pero no saltos al vacío. Tenemos una pregunta más, una de Willy Cohen y otra de nuestra compañera María Noel Santillán. Willy, dale. Sí, muy breve. Buen día, Elisa. A propósito de la situación internacional y los fenómenos que estamos viendo, un tema es la fragmentación política. Lo hemos visto en Chile, claro. Hemos visto que en Francia con 24 puntos entra al balotaje. ¿Cómo ve ese escenario mirando
la política argentina, donde aparece, digamos, también ese riesgo de fragmentación. Yo te diría que la fragmentación hoy en la oposición no es así. Hay diferencias, obviamente, pero este es un momento de debate de ideas, con lo cual lo que estamos discutiendo son las ideas marcos. Otros disputan candidaturas, pero el objetivo de la coalición cívica mía y de otros líderes Juntos por el Cambio es abrir un debate sobre ideas y sobre programas. Yo no veo fragmentado a Juntos por el Cambio el año que viene, aun cuando es el momento de marcar diferencias para marcar después consensos, ¿está? Porque si no se ordena puede llegar a la fragmentación. Yo estoy tratando de ordenar exclusivamente porque no tengo ningún interés, ninguna aspiración. Hay que ordenar un programa, hay que ordenar ideas y a partir de ahí hay que dar el debate con otras ideas. No negarlas, pero dar el debate de qué es la libertad, ¿está? Introducirnos a un debate sobre todo en materia de jóvenes. Veo hoy muy fragmentado el espacio oficialista, pero ustedes saben cómo es el peronismo. Hoy aparece fragmentado y el poder los une. Entonces, no creamos todo el espectáculo que vemos hoy, porque Lilita, el año que viene puede ser distinto. No veo, gracias a Dios, no veo en la Argentina tanta fragmentación como la que se vio en Chile en la Convención Constituyente. No veo tanta fragmentación en Brasil. Esperemos, pero estamos, a ver, es como, yo creo que Argentina, o la política argentina estaba discutiendo banalidades al borde del abismo. Yo hablé durante 3 años que se venía Putin. No logré en un solo reportaje sacar la cuestión geopolítica, pero algo peor les voy a contar. No pude hablar de la cuestión geopolítica de hace 10 años con ningún aspirante a la presidencia. Entonces decían Carrió, la locura de Carrió, de que está hablando de lo que viene en el mundo. No es locura, solo es estudio. Es decir, cuando uno vive de manera cosmopolita, cuando uno sabe lo que viene en América Latina, cuando uno ve el África, cuando uno ve la inmigración, cuando ve el Mediterráneo, cuando ve este corte entre derecha, esta derecha que está avanzando en todo el mundo, profundamente nacionalista y desgregadora, frente a un hecho mundial que es la globalización, el e-commerce, etcétera. Entonces, estamos al borde del abismo hablando de banalidades. Yo me encontré con un dirigente político que no voy a dar el nombre, y ¿saben lo que me contestó? Pero si Ucrania es Rusia. Cuando uno escucha, y ahí terminé la conversación porque también los 65 años pesan. Hola Lilita, ¿cómo estás? Buen día. Sí. María Laura te saluda, ¿cómo estás? Me quedo pensando en la Argentina y en algunas cuestiones que le leí a Carlitos Pañi. Habló del antisistema que está creciendo en la región también, de la posibilidad de una fórmula común en Brasil para ir contra Bolsonaro, Lula da Silva con Gerardo Alckmin, que viene del partido de Enrique Cardoso, y también de que Macri se presenta, según Pañi, como candidato, un poco viendo cómo se están escapando los votos del PRO hacia Milei. Algunas fotos postales del miedo del antisistema que se acerca, ¿no? También en la región. Claro, pero el tema son las encuestas, ¿no? Lo de Brasil es más previsible, si uno sabe la relación que Cardoso ha tenido desde el inicio con Lula, de cuando era dirigente sindical, digo, frente a un Bolsonaro que es casi sin partido, no es una cuestión sin explicación. Es decir, históricamente puede haber una confluencia. Pero obviamente el Senado, ustedes saben que el Senado brasilero es quizá el Senado más corrupto en la historia de América Latina. Pero ¿y el acá? Senado de los cardenales. ¿Acá cómo se pelea contra el antisistema? Y en el caso creo que ahí, miren, en periodos no electorales hay un grupo de gente muy poderosa que el conductor se debe acordar. Acordate, decime tu nombre porque me olvidé, pero tengo una Alzheimer. Marcelo Longobardi. Marcelo, que Marcelo lo debe conocer. Hay un lobby enorme, sobre todo en Nueva York, porque estas ideas no son ajenas,
que en su momento de sectores protestantes muy autoritarios, que asesoraron en su momento, por ejemplo, a Bush hijo. Yo estuve ahí, porque estuve en la asunción de Bush hijo, no por eso, sino porque había una conferencia sobre libertad de expresión y nos trajeron a los asesores de Bush hijo, que son grupos protestantes muy duros, ligados también al petróleo, etcétera. Y hay agencias de coaching, Durán Barba forma parte de esas agencias, que van tratando de establecer candidatos antisistemas y con un corrimiento claro a esa derecha. Ahora entienden por qué, algo que parece inexplicable, izquierdas y derechas se unen. Ahora, Lilita, acá Trump, hablemos de la Argentina un poquito. Hablemos un poquito de la Argentina, del crecimiento de Milei. Bueno, estoy expresando eso. Entonces, la aparición de figuras antisistema no es casual, sino que está construida. Está bien coacheada, para que los que entiendan coaching, está bien coacheada. De hecho, Zelensky llegó con ese discurso en Ucrania, guarda. Entonces, en sociedades que no pueden reflexionar y que no pueden pensar, se puede pasar de una consigna de izquierda a una consigna de derecha, sin problema, porque son sociedades de consigna. Entonces vamos a ver si esto es un fuego artificial y si nosotros nos centramos seriamente en una barca de centro liberal, con valores republicanos, y vamos a dar el debate. El año que viene vamos a saber recién si esto que sube es espuma que sube y baja, o es algo que realmente hay que puede haber una opción antisistema. Pero mientras tanto no es tarde, digo, porque ya se supo los números de Milei en las últimas elecciones. Digo, hoy lo que cuenta Pañi es que Macri tuvo 3 Zooms, por lo menos con Milei, tratando de incorporarlos Juntos por el Cambio. Pero nunca es tarde, sobre todo cuando nosotros damos un debate de ideas. Mire, en la historia y en la vida se trata de jugar por la vía correcta. Después, si otros se alejan de la vía correcta, no es mi problema, no es nuestro problema. Pero yo creo que finalmente va a haber razonabilidad. Finalmente se van a dar cuenta de lo que sucede en el mundo. Así que yo apuesto por la unidad, incluso por la ampliación de sectores libertarios, porque hay que discutir la idea de libertad. O sea, ¿lo sumaría a Milei? No, yo quiero discutir ideas. Este es un tiempo de discutir ideas y de aclarar ideas. No es un tiempo, pero acá hay un núcleo que puede tener periferias. Yo a Milei no le digo no, le digo hay que dar el debate, porque yo al darwinismo social no voy, yo sé lo que viene en el mundo. Sé que no voy a formar parte de ningún sistema autoritario, pero hay que dar el debate. Y el debate también nos tienen que dar las nuevas generaciones, no ya nosotros. Por eso lo que yo indicaría como mira, la fuente del mal es la ignorancia. Y me parece que lo que hay es mucha ignorancia. Entonces, si se prepararan, si estudiaran, si se formaran, aunque sea 3 meses, aunque sea en un curso como eso de para escribir a máquina, ¿se acuerdan que había antes? Cuando nosotros éramos chicos y ustedes no habían nacido. Si se formaran, podemos encarar la cuestión de una manera racional. Bueno, pero las elecciones están en el año que viene. Y dar el debate. Yo di el debate en muchísimos lugares con chicos libertarios, incluso en la coalición cívica hay mucha gente que participa de la idea libertaria, pero saben lo que es la libertad. Hay que dar la discusión sobre lo que es la libertad, porque mi gran temor es que los jóvenes, después de votar por la libertad, se encuentren con un sistema autoritario. Claro. Esa es la trampa. Miren, el gran riesgo de la democracia es que puede habilitar la dictadura por voto popular. Está claro, porque el voto popular, aún con las personas sin darse cuenta, pueden transformar un sistema democrático en un sistema opresivo y autoritario. La doctora Carrió. Esto fue Hitler. Aquí en CNN Radio. Le mandamos todos un beso, Lilita. María Laura. Un beso grande. Estamos en contacto. Gracias. Cariño muy grande. La doctora Carrió, en este extenso e interesante reportaje aquí en CNN Radio. Ahí venimos. Presenta el pase entre Marcelo Longobardi y María Laura Santillán.
En la Cardeus, disfruta de hasta 50% menos, 18 cuotas y envío gratis. Además, con tu compra, colaborás para renovar los sueños de los chicos que se atienden en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Willy, ¿no? Yo creo que más vale irse corriendo. Bajamos de Marcelo. acá, ¿no? Sí, sí, sí. Nico. Nos vamos. Sí, Sí. Vamos, mira. ¿Vos qué decís? Nos vamos. No, yo me Hablemos quedo, claro. me quedo. Romina Aldana Sola, la locutora de la mañana. Y como No, dice pero María es Laura, otra. ya son 10:15, así Sí, que ya sí, estoy en la ya mañana de se tiene- CNN se con María tiene- Laura. se tiene- Es otra. Tiene patria ni Nico, bandera. Es una Nico, cosa. Willy y yo Es otra, huimos. Es otra Romina Aldana. Te quiero advertir que estás frente a otra Romina Aldana. ¿Cambió? Y sí. Bueno, entonces voy a tener No es que cambió, pasan es otra. cosas, Son otra. dos. No, bueno, pero pará, recién le hizo la segunda a Longobardi, está en el horario de las 10:15. No, pero esa por es, eso. esa es Romina Aldana de Longobardi. Una desubicada. Ahora soy la de Santillán. Romina no sé, Aldana de no, María ahora- Laura. No tiene De- reloj. ¿Cómo es? Son dos personas distintas. Vos viste que yo llego acá y te saco los auriculares. Pero por eso te digo, Mira, además, yo lo saludo efectivamente, como si no. Hola, Romina. ¿qué Hola, tal? ¿cómo Buen día. estás, Marcela? Es una persona diferente. ¿sabés No lo se que- saluda dos Marcelo veces. Longobardi Ya sé. genera eso en las personas. ¿Qué cosa? Que se duplican. ¿También? Se duplican. Yo, por ¿También? ejemplo, soy dos personas. Es Yo uno de los trastornos de los que nos Yo soy, hablaba la semana pasada. por ejemplo, yo soy Guillermo Cohen, periodista de diarios, y con Dirigió Longobardi, diario, claro. dirigió Willy. diario. Claro, bueno, Claro. y con Marcelo soy Willy Cohen. Son dos personas. Una persona que no me importa nada. Willy, Exacto. un zarpado. Todo, Fíjate, exactamente. Nico Singer, un periodista impecable Ahí en la tenés. televisión. Nicolás Exacto. sería Y después está- impecable. Bueno, sí, Exacto. Nicolás Singer, y está Nico que baila, canta. Y ese es el Nico. Tiene un futuro en el mundo del espectáculo. Es el promovido por llamado, mí. el llamado efecto Longobardi, Exactamente. del que te podemos Te va a hablar, agarrar a del que te podemos hablar un rato largo. Digo. Si no fuera las Sí, 10:16, yo hablaría un rato incluso Mañana de Nico, hablamos. la transformación de Nico que anda repitiendo sus bailes por las redes Está- sociales. Es está- una está- cosa está- horrible. está- Bueno, bueno, vamos, bueno. Bueno. Lo está Ponte a viendo, advertir, lo María está Laura. viendo el mundo. Claro. Claro, pero ¿dónde está su Sí, sí, saber, sí. su expertise? Eso no importa. hoy ¿Va a en ser, día. va a ser coaching de bailarines? Sí, ¿Se va a sí, hoy dedicar en a día eso lo en que la cuenta vida? es ser famoso. Claro. Hola, Nico. Absolutamente. Bueno, En las redes. bueno. Ser famoso, hay que ser un influencer, como Elon Musk. Por suerte lo tengo a Guido Berkovich, que no tiene esa intención. Y Gracias. yo Ya soy lo fan. Ya lo vamos a agarrar Longobardi. Ah, lo también. vamos a agarrar. Ya lo vamos a agarrar a todos Ya lo esos. vamos- Ya lo vamos a Va a agarrar a terminar todos. como Dame dos bailarín. semanas más. Exacto. Bueno, hagamos periodismo, chicos. Yo a Milei no le digo que no, dijo Lilita. Yo a Milei no le digo nosotros, que no. ¿no tenés que nosotros hicimos la pirueta que hicimos, María Laura, El portazo. para venir acá a hacer periodismo? Digamos. ¿Qué viniste a hacer? A conocer gente, María Laura. Necesito que mañana me expliques, Ajá. Willy, Sí. por qué él cuenta cada día que está acá. Digamos, ¿cuál es la idea de que segunda semana, Se tercera cuenta, semana, sí, 10 porque días, nosotros- Bueno, somos 11? nuevos. Porque nosotros los éxitos los contamos de a uno. Sí. ¿Tiene miedo? ¿Tiene...? No. O sea, ¿está con pie de plomo? Nosotros contabilizamos todo. Por la duda, Siempre. ¿viste? Los datos es lo que importa. Exactamente. Exactamente. Clink caja. Se llama, Exactamente. ¿entendés? Nosotros contabilizamos Todo. todo. La cantidad de días, los minutos que se pasan, Exactamente. las horas. El tiempo del pase, por ejemplo. Eso sabe cómo lo Ya, hacemos. contabilizamos. ¿Sabe cómo lo veo. tenemos? Ustedes lo van estirando. Carlitos anota todo lo que ocurre. Lo Carlitos van estirando toma todo. nota. Bueno, porque después cobramos al Vos fíjate, cobramos ¿qué al es? 200%. Ah, Escucha ¿tienen esto. un plus? Obviamente. ¿Plus por pase? Como si fuera como si cuando A ver. trabajábamos feriado. Te dejo este último tema y vos que sos una persona inteligente con la experiencia, pensalo. Carlitos, Vizcaíno Carlos, Carlitos. Sí. ¿Qué hace? ¿Cuál es su tarea? ¿Qué hace? ¿Mide los minutos? No. ¿Cuál es su Maneja. tarea? Maneja. Conduce, Claro, el auto conduce, te trae, te ¿Qué lleva. hacen los tipos que manejan un auto? ¿Qué hacen? Y ¿Qué todo. haces? Anotan. Claro. Ah, María sí. Laura. Pero Sí. si manejan no anotan. No, mira Centeno. Exactamente. Ah, Pero, claro. María Laura, ¿qué Por estás ejemplo, durmiendo? por María Por ejemplo, Laura. te digo una cosa, Sí. el taxi que me está esperando abajo, que está hace 10 minutos, no sabe cómo me va a sacudir. Digamos. Le voy a decir, no, pero es que estaba María Laura, le voy a decir yo. Así, decirle Pero a María que, Laura. lo que entonces. quiso decir es todo. que Carlitos lleva bolsos. No, Lleva todo, no, todo no, lleva. no, lleva- Todo lleva. lleva- No, porque hay un momento que me enredo, Lleva digo. todo, Él lleva anota todo. todo. Estás haciendo perder la Los seriedad. cuadernos de Carlitos. Él anota Claro. todo. Bueno, La gente hubo, que yo en veo, su dónde momento. voy, dónde vuelvo, la hora. En su momento se dieron a conocer los Cuadernos cuadernos de Carlitos, sí, claro. Opa. Son más aburridos con los Sí, cuadernos. claro, pero de Centeno, pero pero son imagínate la vida, finalmente- imagínate lo que es la vida de Longobardi. Bueno, un yo- plomo. Imagínate anotando.
Yo lamento mucho que hayan perdido su ethos, su personalidad, Sí. tanto Romina Aldana, que te está todo el tiempo haciendo sí. Ay, como Dios un mío. muñequito, como el gato ese que muela. Sí, así ¿viste? es, Chino. claro, tal Y cual. Nico, que ahora es bailarín. Lo lamento un montón y agradezco al equipo que sigue serio en la mañana trabajando por un país mejor. Exactamente. Bueno, muy bien. Me parece que nos tenemos que ir entonces.